Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Hay algo, algo verdaderamente cautivador en cómo ciertas prácticas ancestrales, como esta del cuidado de las abejas, nos conectan de una forma tan visceral con la naturaleza, ¿no? Y con nuestra propia historia. Hoy vamos a sumergirnos en una de ellas, una que huele a cera, a humo y, sobre todo, a sabiduría antigua. Hablaremos de la apicultura tradicional. Es, en esencia, el germen, la raíz profunda de todas las formas actuales que tenemos de manejar las abejas. Una práctica que, bueno, aunque pueda parecer sencilla vista desde hoy, estaba cargada de conocimiento empírico acumulado durante siglos y de un respeto casi reverencial por los ciclos naturales. Nuestra guía en esta exploración es un extracto muy interesante. Se titula Apicultura tradicional, raíces y legado. Y la misión que nos proponemos es doble. Por un lado, desenterrar sus métodos, entender qué materiales usaban, captar su profunda importancia cultural y también, claro, sus inevitables limitaciones. El legado sigue vivo. Cómo su eco resuena e influye en la apicultura de hoy. Bueno, vamos a desgranar esto. Lo fascinante aquí, antes de entrar en detalles, es cómo esta práctica es un espejo de la adaptación humana al medio. No se trata solo de mirar al pasado con nostalgia, sino de comprender una forma de interacción con el entorno que era, intrínsecamente sostenible. Quizá no siempre por elección consciente, sino por necesidad y observación. Y contrasta radicalmente con muchos enfoques industriales posteriores que buscan maximizar la producción a toda costa, ¿sabes? Es una lección de integración y, sobre todo, de ingenio con recursos limitados. Estas que tenemos hoy. Váyatela. Pues comencemos por la definición que nos da la fuente. La apicultura tradicional es ese conjunto de técnicas y conocimientos puramente empíricos, ¿no? Transmitidos de generación en generación, sobre todo en comunidades rurales. Y todo esto para criar abejas y obtener sus productos sin tecnología avanzada ni un conocimiento científico formal de la biología de la abeja. La idea central, y esto es importante, es el manejo natural o semirracional. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues significa que se intentaba intervenir lo mínimo posible en la vida de la colonia. Se respetaba al máximo su comportamiento biológico e instintivo. El apicultor era más un observador y un recolector estacional que un gestor activo en el sentido moderno. No se buscaba manipular la cría, ni seleccionar reinas, ni alimentar artificialmente de forma sistemática. Se dejaba que la naturaleza marcara el ritmo, vamos. Y esa filosofía se reflejaba directamente en el hogar de las abejas, las colmenas. Eran invariablemente fijas, es decir, sin los cuadros móviles que inventó Langstroth en el siglo XIX, que hoy son el estándar. Esos cuadros móviles permiten inspeccionar la colmena panal por panal. Algo impensable antes, claro. Exactamente. Al ser fijas, las abejas construían sus panales pegados a las paredes de la colmena y entre sí siguiendo su propio diseño natural. Esto hacía que cualquier inspección interna o la propia cosecha fueran mucho más invasivas, a menudo destructivas. Y los materiales, pues eran un reflejo directo del entorno local, pura adaptación. Hablemos de esa diversidad porque es realmente asombrosa y dice mucho de la relación con el lugar. La fuente menciona varios tipos. Por ejemplo, las colmenas de corcho o tronco hueco. Parecen ser de las más antiguas en Europa. Se usaban troncos ya huecos o se vaciaban a mano, aprovechando la capacidad aislante natural de la madera gruesa. A veces se recubrían por dentro con una mezcla de barro y estiércol para sellar grietas y mejorar el aislamiento. Una solución robusta y duradera. Luego estaban las de paja o esparto trenzado, muy comunes en la cuenca mediterránea y el norte de África. Eran básicamente cestos invertidos, ¿sabes? A menudo recubiertos también con esa mezcla de barro y estiércol para darles más consistencia y protección. Su gran ventaja era la ligereza y la facilidad de construcción con materiales abundantes, pero claro, eran menos duraderas y más vulnerables a la intemperie y a los parásitos, como la polilla de la cera, ideales para climas más secos y templados, digamos. Y no podemos olvidar las de barro o cerámica, con una larga historia en Egipto, Grecia y otras zonas áridas. Solían ser cilindros o vasijas de barro cocido o secado al sol, a menudo apiladas horizontalmente. El barro ofrecía un excelente aislamiento térmico contra el calor extremo, un factor crucial en esos climas,
pero eran pesadas, frágiles y requerían habilidad para fabricarlas. También existían las más sencillas, las de tabla o caja fija, construidas con tablones de madera, pero sin los marcos móviles interiores. Una versión rústica muy extendida en entornos rurales donde la madera era accesible. Y finalmente, la fuente menciona las colmenas silvestres o de captura, que no eran construidas sino aprovechadas, enjambres instalados naturalmente en huecos de árboles, rocas o cuevas, especialmente en zonas tropicales y por pueblos indígenas, que desarrollaron técnicas para localizarlas y cosecharlas. Es increíble la variedad. Cada modelo es una respuesta ingeniosa a las condiciones locales. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una manifestación palpable de diversidad biocultural. Cada tipo de colmena no es solo un recipiente, es una historia condensada de cómo una comunidad interactuaba con su ecosistema específico, utilizando los recursos disponibles, madera, corcho, paja, barro, de la manera más eficiente posible según su conocimiento y tecnología. Es un testimonio de adaptación local y de una economía verdaderamente circular, usando lo que se tenía a mano. Ni más ni menos. Fascinante esa conexión tan directa entre material, clima y cultura. Pero las colmenas son solo una parte. ¿Cómo era el manejo diario, estacional, de estas colonias? Has mencionado que era empírico, basado en la observación. ¿Qué observaban exactamente? Observaban todo. El clima, fundamentalmente. Patrones de lluvia, temperatura, viento. Observaban la fenología de las plantas. Cuando empezaban a florecer las especies melíferas clave de su zona, romero, tomillo, brezo, castaño, lo que fuera. Observaban el comportamiento de las propias abejas, su nivel de actividad en la piquera, si estaban trayendo mucho polen, señal de cría activa, si había pillaje entre colmenas o los signos que preceden a la enjambrazón. Era un conocimiento muy fino, muy detallado, acumulado a través de años de experiencia y transmitido oralmente, claro. Y ese conocimiento guiaba las prácticas clave. La fuente describe algunas. La instalación de las colmenas, por ejemplo, no era al azar. Se buscaban emplazamientos específicos, los llamados colmenares o apiarios. Lugares resguardados del viento frío del norte, bien soleados por la mañana para activar a las abejas, a menudo cerca de muros de piedra que acumulaban calor o en pequeñas construcciones rústicas. Sabían intuitivamente que la ubicación era crucial para la prosperidad de la colonia. Otra práctica fundamental era la captura de enjambres. En primavera, cuando las colonias fuertes se dividen naturalmente, capturar esos enjambres errantes era la principal forma de aumentar el número de colmenas. Para atraerlos usaban técnicas ingeniosas. Untaban el interior de una colmena vacía o una rama con miel, cera o plantas aromáticas como la melisa, el romero o la lavanda, cuyos olores atraen a las abejas exploradoras que buscan un nuevo hogar. Y luego, la cosecha. La recolección de miel y cera se hacía generalmente 1 o 2 veces al año, coincidiendo con el final de la floración principal, ¿no? Final de primavera o final de verano. Y aquí radica una de las diferencias más significativas y también más duras con la apicultura moderna. Al no haber cuadros móviles, había que cortar y extraer los panales enteros. Efectivamente, esto implicaba la destrucción de gran parte del nido de cría y de las reservas de alimento de la colonia. La miel se extraía generalmente por prensado o escurrido de los panales troceados. Era un método efectivo para obtener miel, pero energéticamente muy costoso para las abejas, que tenían que reconstruir todos esos panales cada año. Se perdían no solo la cera, sino también la cría, huevos, larvas que hubieran esos panales, debilitando considerablemente la colonia de cara al invierno o a periodos de escasez. Era un peaje alto para la colonia, ¿sí? Y la cera obtenida, aunque valiosa, era relativamente poca en comparación con la miel. Se limpiaba y se fundía para hacer velas, impermeabilizar recipientes o para usos medicinales. Y el famoso humo. También era una técnica clave, ¿verdad? Sí, el uso del humo es una técnica ancestral, documentada desde el Antiguo Egipto. Quemaban materiales de combustión lenta como madera seca, boñigas secas de vaca, hierbas o incluso trapos viejos en un recipiente o un fuelle rudimentario. Intuitivamente sabían que el humo calmaba a las abejas, pero hoy entendemos un poco mejor por qué. El humo parece funcionar en 2 niveles.
Por un lado, induce a las abejas a ingerir miel como preparación para una posible huida, lo que las hace más dóciles. Por otro, y quizás más importante, interfiere con sus sistemas de comunicación química, enmascarando las feromonas de alarma que las abejas guardianas liberan cuando se sienten amenazadas. Esto reduce la respuesta defensiva coordinada de la colonia y permitía al apicultor trabajar con algo más de seguridad, aunque bueno, las picaduras seguían siendo parte del oficio. Entendido. Y finalmente, mencionas la conservación invernal. En climas fríos, proteger las colmenas era vital. Las reforzaban, cubriéndolas con paja, helechos secos, tablas adicionales, o sellando las grietas con barro para mantener el calor interno generado por el bolo invernal de las abejas. Todo este conjunto de prácticas revela un conocimiento profundo del ciclo anual de la colonia y su íntima conexión con el entorno. El manejo no era caprichoso, estaba rigurosamente pautado por los ritmos naturales, el clima local, las fases lunares que algunos apicultores tradicionales seguían para ciertas tareas y, sobre todo, los ciclos de floración de las plantas. Era una danza constante entre el apicultor, sus abejas y el paisaje. Una danza que no solo producía miel, aunque la miel era, sin duda, el producto estrella. La fuente la describe casi como un alimento sagrado en muchas culturas. Era la principal fuente de dulzor antes de la llegada masiva del azúcar de caña, un potente energético, un conservante natural para frutas u otros alimentos y un remedio casero omnipresente para catarros, tos, heridas o quemaduras. Su composición y propiedades antibacterianas le daban ese estatus. ¿Y la cera? Tenía un valor casi equiparable o incluso superior en ciertas épocas y lugares. Su uso principal era para fabricar velas, especialmente para iglesias y templos, donde la cera de abeja pura era muy apreciada por su luz limpia y duradera. Pero también se usaba para sellar documentos importantes, en cosmética rudimentaria, para impermeabilizar madera o cuero y en farmacia. Su obtención, como dijimos, era costosa porque implicaba la destrucción de panales, lo que limitaba su disponibilidad y mantenía su precio alto. ¿Y qué hay del propóleo y otros productos? ¿Se aprovechaban? El propóleo, esa resina pegajosa que las abejas recogen de los árboles, también se conocía y se usaba de forma limitada. Algunos apicultores lo raspaban de las paredes de la colmena y lo utilizaban como antiséptico o cicatrizante natural o para sellar pequeñas grietas. Pero no era un aprovechamiento sistemático como hoy en día. Y productos como el polen o la jalea real prácticamente no se recolectaban. Su extracción requiere técnicas de manejo y equipamiento como las trampas de polen o el traslarve para jalea real, que son mucho más modernas. Entonces la producción se centraba en miel y cera, y fundamentalmente para el autoconsumo de la familia o la comunidad local. ¿Entiendo bien? Principalmente sí. La miel era el endulzante básico, la medicina popular, a veces incluso la base para bebidas fermentadas como el hidromiel. Pero también tenía un papel económico local no desdeñable. En muchas comunidades rurales, especialmente antes de la monetización completa de la economía, la miel o la cera funcionaban como moneda de trueque. Se intercambiaban por grano, vino, aceite, herramientas y otros bienes necesarios. Poseer colmenas era un signo de cierta prosperidad y un recurso valioso. Pero la importancia de esta apicultura iba mucho más allá de lo material. La fuente destaca su enorme carga cultural y simbólica. Las abejas y la miel están presentes en la mitología, la religión y las creencias populares de casi todas las civilizaciones. Así es. En muchas culturas antiguas se las consideraba seres sagrados, mensajeras entre el mundo de los dioses y el de los humanos, símbolos de laboriosidad, organización social, pureza e inmortalidad. Pensemos en la mitología griega, egipcia o incluso en el Corán y la Biblia. Y esa carga simbólica pervivió en el folclore europeo durante siglos. La fuente menciona esa curiosa y extendida costumbre de decirle a las abejas los eventos importantes de la familia, especialmente la muerte del apicultor. Es increíble. Se creía que si no se les informaba formalmente, podrían abandonar la colmena o dejar de producir miel. Es una creencia que sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX en muchas zonas rurales de Europa y América. Refleja una relación casi familiar, de respeto mutuo, entre el cuidador y sus abejas. Exacto. También se las consideraba portadoras de buena suerte. Se decía que un enjambre que se posaba en tu propiedad era un buen augurio. Su presencia cerca de las casas y los huertos era bienvenida, no solo por la miel, sino por esa aura positiva. Y su desaparición o muerte masiva se interpretaba como un mal presagio para la comunidad o la cosecha.
Y esta conexión iba más allá de lo individual o familiar. El colmenar, ese conjunto de colmenas, a menudo era un espacio social importante. Efectivamente. En muchas aldeas, los colmenares no eran estrictamente individuales. Podían ser comunales o, más frecuentemente, los vecinos con colmenas colaboraban entre sí. Se ayudaban en la captura de enjambres, en la pesada tarea de la cosecha, compartían conocimientos y a veces incluso las propias colmenas. Y esto nos lleva a una cuestión importante, ¿no?, sobre cómo estas prácticas no solo producían miel, sino que también tejían y reforzaban el tejido social. El colmenar era un lugar de encuentro, de cooperación, y a través de esa cooperación se transmitían no solo técnicas, sino también valores de ayuda mutua y un profundo respeto por la naturaleza y sus ciclos. Es una dimensión fascinante que a menudo olvidamos al pensar solo en la producción. Ahora bien, para tener una visión completa, no podemos ignorar las limitaciones de esta apicultura tradicional, que la propia fuente señala claramente. Eran limitaciones técnicas y productivas importantes, desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Sin duda. La más evidente era la baja productividad por colmena, comparada con los sistemas modernos. Las colmenas fijas no permitían optimizar el espacio ni gestionar la población como se hace hoy con los cuadros móviles. Era mucho más limitado. Y como ya hemos comentado, la destrucción del panal en cada cosecha era un punto crítico. Significaba una pérdida enorme de recursos, cera, miel almacenada, polen y sobre todo de cría, lo que debilitaba enormemente a la colonia y reducía drásticamente sus posibilidades de sobrevivir al invierno o a periodos de escasez de néctar. Era un ciclo constante de reconstrucción forzada, muy duro para ellas. Otra limitación importante era la falta casi total de control sanitario. Al no poder inspeccionar los panales individualmente, era muy difícil detectar a tiempo enfermedades de la cría como la loque o infestaciones de parásitos como la varroa, aunque esta es una plaga más moderna a escala global, claro. Las colonias a menudo sucumbían a enfermedades sin que el apicultor pudiera hacer mucho más que esperar que las más fuertes sobrevivieran. Era una selección natural, bastante cruda. Y por supuesto, había una dependencia mucho mayor del entorno. La producción anual podía variar enormemente dependiendo del clima, sequías, lluvias excesivas, heladas tardías y de la disponibilidad de flores. Un mal año podía significar no cosechar nada. Además, expandir la explotación, aumentar significativamente el número de colmenas, era un proceso lento y laborioso, limitado por la disponibilidad de enjambres naturales. Esas limitaciones son claras desde un punto de vista productivista, pero me pregunto, ¿fueron precisamente esas limitaciones las que en cierto modo forzaron una mayor sostenibilidad? Es una excelente pregunta y creo que la respuesta es sí, en gran medida. Es crucial contraponer esas limitaciones productivas con las ventajas ambientales y de resiliencia a largo plazo. Precisamente porque no se podía intervenir intensivamente, porque se dependía de los recursos locales y los ciclos naturales, el impacto ambiental era mínimo. No se usaban antibióticos ni pesticidas químicos dentro de la colmena, no había transporte de colmenas a gran escala transhumancia, ni alimentación artificial sistemática con azúcares industriales. Era una apicultura de bajo input energético y material entonces. Exactamente. Utilizaba razas de abejas locales, perfectamente adaptadas a su entorno específico, lo que contribuía a la conservación de la biodiversidad genética, favorecía la polinización de la flora silvestre y los cultivos locales. Y aunque la producción por colmena era baja, la presión sobre la colonia también lo era en otros aspectos. Era una forma de apicultura inherentemente más integrada en el ecosistema. Podríamos decir que sus limitaciones eran, desde una perspectiva ecológica, también sus fortalezas. Y es muy interesante ver que, lejos de ser una simple reliquia histórica condenada a desaparecer con la llegada de la apicultura moderna, racional, en las últimas décadas estamos asistiendo a un renovado interés y una revalorización de la apicultura tradicional. Se la reconoce cada vez más como un patrimonio cultural inmaterial valioso. Así es, no se trata de volver al pasado tal cual, sino de reconocer la sabiduría contenida en esas prácticas y adaptarla al presente. Por ejemplo, hay un número creciente de apicultores, sobre todo en la corriente ecológica o natural, que están experimentando de nuevo con colmenas horizontales o verticales fijas, a veces con pequeñas modificaciones como ventanas de observación o sistemas que permiten cosechar sin destruir todo el nido.
Buscan un manejo menos invasivo, que respete más la biología natural de la abeja, su termorregulación, su construcción de panales. También vemos esa revalorización en el mercado. Las mieles producidas con métodos artesanales, extraídas por gravedad o prensado en frío, sin calentamiento ni filtrado excesivo, a menudo alcanzan precios más altos en nichos gourmet. Se valora esa conexión con lo tradicional, la trazabilidad, el sabor más auténtico que a menudo conservan al no procesarse industrialmente. Y la dimensión educativa y turística también es relevante. Muchos proyectos de agroturismo o centros de interpretación ambiental utilizan colmenares tradicionales reconstruidos para enseñar al público sobre la historia de la relación entre humanos y abejas y sobre la importancia crucial de los polinizadores. Es una forma de conectar a la gente con sus raíces rurales y con la naturaleza. Y este interés no se limita a países desarrollados, ¿verdad? La fuente menciona su promoción en otros contextos. Efectivamente. Organismos internacionales como la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y diversas ONGs están promoviendo activamente la apicultura tradicional o de bajo coste en comunidades rurales de África, Asia y América Latina. Reconocen su enorme potencial para mejorar la seguridad alimentaria a través de la polinización de cultivos locales y la producción de miel, generar ingresos complementarios con una inversión inicial muy baja y empoderar a grupos vulnerables como mujeres o jóvenes. Además, al utilizar abejas locales adaptadas, contribuyen a conservar la biodiversidad y a mantener servicios ecosistémicos esenciales. Es una herramienta de desarrollo rural muy valiosa, de hecho. Entonces, si intentamos sintetizar todo lo que hemos explorado, ¿qué nos llevamos? Queda claro que la apicultura tradicional no es simplemente una versión primitiva o ineficiente de lo que hacemos hoy. Es mucho más. Es una simbiosis compleja de saber empírico transmitido durante siglos, una adaptación asombrosa a las condiciones locales, una práctica con una profunda carga cultural y simbólica, y un modelo de interacción con la naturaleza basado en el respeto y la observación. Exactamente. El texto subraya una idea central. La apicultura tradicional no está muerta. Es el fundamento vivo sobre el que se construyó la apicultura moderna. Cada avance técnico posterior parte de ese conocimiento ancestral. Y aunque la tecnología actual nos permite un control y una productividad impensables antes, los valores esenciales que encarnaba esa apicultura, el respeto profundo por las abejas y la naturaleza, la observación paciente como herramienta principal, la búsqueda de una armonía, de un equilibrio sostenible, siguen siendo o deberían ser absolutamente cruciales hoy. ¿Sugieres que el apicultor moderno, incluso el más tecnificado, tiene lecciones que aprender de esas prácticas antiguas? Sin duda. No se trata de descartar la tecnología, sino de integrarla con esa sabiduría perdida. Por ejemplo, aprender a leer el paisaje y elegir el emplazamiento ideal para un colmenar, observando el sol, el viento, el agua, la flora, como hacían antes. Recuperar la capacidad de observar atentamente el comportamiento de las abejas como principal indicador de su salud y necesidades, en lugar de depender exclusivamente de tratamientos preventivos. Buscar un equilibrio más sensato entre la producción que exigimos y el bienestar real de la colonia, quizás aceptando producciones algo menores a cambio de colonias más resilientes y sanas a largo plazo. Lo fascinante aquí, y creo que es la esencia del mensaje, es que el corazón de la buena apicultura no reside tanto en la tecnología de la colmena o del extractor, sino en la capacidad de comprender y acompañar a las abejas en su increíble trabajo milenario. Es una perspectiva poderosa para concluir. Nos recuerda que el progreso no siempre significa abandonar por completo lo anterior. Y esto me lleva a una reflexión final, casi una pregunta abierta que nos deja el análisis de esta práctica ancestral. Si la esencia de la apicultura tradicional reside más en esa sabiduría de comprender y acompañar a la naturaleza que en la pura tecnología, ¿qué otras áreas de nuestra vida moderna, pensemos en cómo producimos nuestros alimentos, cómo gestionamos los recursos naturales, incluso cómo construimos nuestras comunidades, podrían beneficiarse enormemente de redescubrir y adaptar conscientemente principios similares? Principios de observación paciente antes de actuar, de respeto por los ciclos y límites naturales, de cooperación y conocimiento compartido, en lugar de buscar siempre la solución más rápida, la más tecnológica o la máxima eficiencia cortoplacista. Quizás la respuesta a algunos de nuestros mayores desafíos actuales esté, en parte, escondida en la sabiduría de prácticas como esta. Ahí queda esa reflexión flotando.
aprendiendo de la apicultura.